Ya, vamos a retomar. Consulta, ¿hay alguien que me aparecen más alumnos en la clase de los de la lista? ¿Hay alguien que pidió cambio de sección o no? ¿Hay alguien que sea de la sección del miércoles y se cambió para el lunes o solo está en la clase para tener una idea? ¿No? ¿Nadie? Al Bueno, menos yo no sé de nadie, profe. me aparecen más alumnos en la lista. Bueno. Otra pregunta, ¿qué vieron el viernes en taller? No tuvimos clase. No, no la cosa. Bueno. Ya, dentro de los dos tipos de triaxial, lo que estamos viendo de triaxial es lo más, como de lo más simple de obtención de parámetros. Hay hartas cosas del triaxial que uno puede obtener como dato, como análisis. ¿Ya? Nosotros estamos viendo como lo más simple para efecto de sacar un número y hacer un cálculo. ¿Ya? Entonces, de los tipos de triaxial más comúnmente utilizados, tenemos, por ejemplo, este que es el CID, que es el consolidado isotrópicamente drenado. En la etapa de consolidación de la muestra se permite el drenaje, ¿ya? A modo de eliminar la presión de poro y con esto tener esfuerzos efectivos y totales iguales, ¿ya? Eso es lo que yo hago al permitir el drenaje y genero también un cambio de volumen, ¿acuérdense? Entonces, durante la etapa de corte se mantiene abierto el drenaje, o sea, nunca tengo agua, ¿ya? Y se aplica una tensión lentamente a modo de que no se vaya a generar, incluso con las válvulas abiertas, una presión de poro. Entonces, yo lo que aseguro con este ensayo es que no tengo presión de poros en ningún momento. ¿Ya? ¿Dónde más o menos me sirve esto? Si yo tengo un suelo permeable, como un granular, en una condición donde tengo poca humedad, donde no va a estar en contacto con agua, etcétera. No sé, estoy haciendo un proyecto en el norte de Chile con un granular que siempre el suelo va a estar más o menos seco. Le hago un ensayo drenado. ¿Sí? ¿Sí? Nunca voy a tener problemas con presión de poro, con la existencia del agua. Si yo aseguro esa condición, hago un ensayo drenado. Si yo tengo una arena con humedad, pero quiero ver su comportamiento a largo plazo, cuando el agua se comience a ir producto de la carga de la estructura, también voy a hacer un ensayo drenado, ¿ya? Yo les decía la otra vez que el ideal siempre sería que pudiésemos hacer el ensayo drenado y no drenado del suelo y ver ambos comportamientos. En la práctica cuesta mucho porque los proyectos no pagan tanto la parte de los ensayos, la parte de los estudios solo no lo pagan tanto, entonces los ensayos tampoco, y ahí hay que decidir con qué ensayo uno va a trabajar. Pero si ustedes pudieran, el ideal sería que hagan los dos tipos. Este es más o menos la gráfica de un ensayo drenado y lo que yo estoy viendo, bueno, recuerden que estamos trabajando en el gráfico PQ y lo que yo veo es una trayectoria de tensiones totales o efectivas en la misma porque no tengo presión de poro, ¿sí? Entonces yo parto acá, ¿sí? De un sigma 1 acá abajo, de un sigma 1, sigma 3 y empiezo a ver cómo aumenta cada uno de estos, es un círculo de Moore, ¿cierto?
Entonces, cada uno de estos, y llego a la envolvente de falla, que es la que voy a definir con todas las probetas, y puedo ver el comportamiento de la trayectoria de tensiones efectivas o totales. ¿Sí? Esa es la idea del drenado. Aseguro, debo asegurar que nunca tenga presión de poro, nunca tengo agua metida en el ensayo. Estos son más o menos gráficos que uno obtiene del ensayo drenado. Este es el gráfico donde yo tengo el Q, ¿ya? Versus la deformación axial, ¿ya? Y aquí tengo tres probetas cargadas en distintos niveles de kilopascales, porque en Chile no existe norma triaxial, ¿ah? Entonces los laboratorios se acogen a las ASTM, que son normas gringas, y por lo tanto trabajan con unidades gringas, ¿ya? Si fuera norma chilena, esto estaría en kilos centímetro cuadrado probablemente. Esa es la razón. Entonces, fíjese que tenemos tres probetas. Fíjese que estamos generando un comportamiento para cada una de las probetas y lo que estamos viendo en general es que el suelo siempre está teniendo un comportamiento contractivo. ¿Se fija? Que en ningún momento, hasta donde estamos mirando, cae, como mirábamos la clase pasada, cuando esto luego cae y sigue con el residual. Aquí estamos mirando que en todo momento el suelo va aumentando, no logramos ver la falla y por lo tanto el ensayo se detiene al 20% de la deformación como le recomienda la norma acá. Y por eso no sigue, ¿ya? Entonces, como no vimos falla, no vimos el pic, lo paramos al 20% de deformación y el suelo está teniendo un comportamiento contractivo, ¿sí? Se va apretando y va tomando más carga. En ningún momento vemos la falla y lo cortamos la deformación, ¿sí? Es lo que estamos mirando ahí. Este mismo ensayo, cuando nosotros graficamos el Q y el P, acá tenemos Q de formación. Recuerden, Q de formación. Eso es lo que vemos para analizar los comportamientos contractivos dilatantes. Acá ya tenemos el QP. El QP es donde yo voy a trazar esta gráfica. QP o PQ. Por lo tanto, cuando yo tengo mis tres probetas con sus trayectorias de esfuerzo, ¿ya? Cada punto que se ve acá es un círculo de Moore, porque es un sigma 1, sigma 3. Imagínense que en este caso el gráfico estaría lleno de círculos de Moore por todos lados. Entonces, en ese caso, se cambia el círculo por un punto, es más limpio y puedo ver el comportamiento de la trayectoria de tensiones de cada probeta. ¿Ya? Aquí están los niveles. Esos 500, 300 y 100 kilopascales son las presiones de confinamiento, por lo tanto son el sigma 3 con el sigma que yo parto. Recuerde el esquema del triaxial. Yo parto con un sigma 3 y después aumento al sigma 1. Yo realizo mi ensayo, tres probetas, tengo los tres análisis que se ven acá y yo trazo una envolvente de falla lo mejor posible ajustada a las probetas. Entonces, yo podría quizá haber trazado una envolvente quizá un poco más acostada aquí. No, es un tema ya de criterio. Yo cuando les evalúo esto, me interesa que entiendan el concepto de que voy a trazar la mejor envolvente de falla posible. Entonces, a uno de ustedes quizá le va a dar un ángulo de 30, a otro le va a dar 31, a otro le va a dar 28. Igual todos van a estar buenos en ese caso porque vamos a analizar el criterio. ¿Sí? Es Raro que, sería que a todos les diera 30. Son cosas que pasan. Raro es. Dígame. ¿puede volver unas diapos para atrás, por favor? Eh, ¿Cuál? Otro más. Es que ahí, no, ahí está. No, ok. Ahí, justo ahí. ¿Esa? Sí, lo que pasa es que estaba mirando que en el gráfico sale una altura A, que no parte obviamente del 0,0. Sí. Ya, ese A, uno lo va dando.
Miremos el gráfico de recién. ¿Cuánto es el A según la imagen anterior? Ahí debe ser como 5. Puede ser de ese orden. Ahora, ese dato usted lo puede, del Excel lo va a sacar directo. Efectivamente es desde 0 hasta donde corta la recta. El A es su n de la ecuación de la recta. ¿Sí? Ah, el Lo, N ya. Ya. lo que usted hace acá, usted tiene estas tres probetas y usted traza su mejor envolvente de falla, su mejor recta, que es esta línea punteada roja. ¿Sí? Usted la traza y por lo tanto en función de su criterio es más o menos el A que va a tener. Como le digo, no va a haber mucha variación. No va a haber mucha variación, ¿ya? Usted también podría utilizar otro criterio. Podría decir, por ejemplo, ¿saben qué? Mi proyecto va a trabajar, porque fíjese acá que la segunda probeta no estamos cortando en la parte más arriba, ¿sí? Estamos tratando de trazar la mejor recta entre las tres, pero queda una parte fuera de la segunda prueba. Usted podría decir, ¿sabe que mi proyecto va a trabajar en este rango de acá de tensiones? No me importa lo que pase en tensiones bajas, porque mi proyecto es más grande, tiene mayores tensiones de trabajo, la estructura. Voy a estar trabajando acá, no sé, en el orden de los 800 kilopascales. ¿Ya? Si usted define eso, que va a trabajar en el rango de los 800 kilopascales, lo que más va a, se lo voy a mostrar de otra forma. Ve ahí el paint, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, esto es lo que tenemos recién. Y estamos tratando de trazar la mejor envolvente, ¿cierto? Más o menos. Ahora, si usted dice, ¿sabe que mi proyecto va a transmitir, no sé, 800 kilopascales, ¿ya? O 900, 100, pero que está en este rango trabajando, no le importa lo que pasa bajo 300, está acá. Entonces, usted podría decir, ¿saben qué? A mí no me importa tanto lo que está pasando en niveles bajos y yo voy a trazar mi ecuación, mi recta, la vamos a ajustar acá, entre los dos mayores niveles de tensiones, le daría algo de este tipo, más o menos, ¿sí? Es decir, ¿sabe qué? Yo quiero ver mi recta entre los rangos en los que va a trabajar mi proyecto. Mi proyecto va a trabajar en este rango de tensiones, por lo tanto, ahí me importa cómo se está comportando el suelo, y entonces le daría más o menos una envolvente falla, una recta como la morada. Y en ese caso, usted tendría un phi menor, pero tendría más cohesión, ¿ya? Entonces, uno puede hacer eso si usted, esa es una definición que uno toma en su proyecto, en qué niveles de tensión va a trabajar. Si no lo sabe, muchas veces pasa que cuando hace el proyecto de suelo no sabe en qué nivel de tensión va a trabajar el proyecto, lo que tiene que hacer es trazar algo como la roja, que es considerando las tres probetas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Profe, ¿Sí? después va a hacer algún ejercicio como este. Por supuesto. Ah, eso era.
Sí, porque así sin Excel Sí. me cuesta. Yo creo que sería más fácil en un ejercicio después verlo, profe. Lo vamos a ver en un ejercicio. Pero me interesa que entiendan un poco esta idea de, antes de verlo en el número, tienen que verlo de forma más general. ¿Ya? Yo tengo tres probetas a distintos niveles de presión sigma 3, que es con la que parto. Esto lo define usted también, ¿ah? El nivel de presión, 100, 300 y 500. Usted podría partir con 500. 1000, 2000, también podría haber hecho eso. Lo importante es que yo trazo una envolvente de falla igual que en Mol Coulomb. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo hacen PQ, en el otro caso lo hacen tau sigma. ¿Ya? Pero el concepto es el mismo. Vamos a volver. ¿Ya? Entonces, tenemos las tres probetas, trazamos nuestra envolvente de falla. De esta línea roja, que es la que yo más o menos estoy trazando como la mejor envolvente de las tres, entre las tres probetas, de aquí es donde yo saco mi alfa y mi A. Luego de eso me devuelvo para llegar al phi y al c según las ecuaciones que vimos antes. El segundo caso es el triaxial SIU, que es consolidado isotrópicamente no drenado. ¿Ya? ¿Qué cambia acá? Cuando yo consolido la muestra, permito drenaje, igual que en el caso drenado. O sea, yo estoy cargando el suelo y estoy permitiendo que el agua salga de él. ¿Ya? Cuando yo ya consolidé el suelo, es decir, lo sigo cargando, pero el suelo ya tiende a estabilizar su deformación, tiende a hacer una asíntota en el tiempo su deformación, significa que yo ya consolidé el suelo. Entonces, en ese caso, yo cierro las válvulas para que el agua no siga saliendo y ahí lo cargo. Entonces, cuando yo lo cargo en esa condición, ya voy a tener siempre agua dentro de él y por lo tanto voy a poder medir la variación de la presión de poro porque tengo agua. No así la variación de volumen porque el volumen va a ser constante y lo que va a cambiar es la presión de poro por la presencia de agua. ¿Ya? Esa es un poco la diferencia entre el SID y el SIU. Y en el primer caso, el UU, es que yo en ningún momento permito el drenaje. Desde que yo empiezo a cargar, en ningún momento dejo que el agua se vaya y por eso se aplica en suelos finos saturados ante cargas más o menos rápidas donde nunca voy a generar que exista drenaje. ¿Sí? Y en este caso, nuevamente tenemos un PQ, tenemos un alfa, tenemos un A, y la diferencia es que ahora mi trayectoria de tensiones efectivas se va devolviendo en general porque voy teniendo un aumento de presión de poro. Para mantener constante la tensión total, si mi presión de poro va aumentando, mi presión efectiva va disminuyendo para mantener constante. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y entonces acá, en el ensayo no drenado, puedo medir la variación de presión de poros. Nuevamente tengo una gráfica QE, o sea, la deformación axial. ¿Ya? Fíjese acá que no alcanzo a llegar al 20% de deformación porque alcanzo el pic antes y cae. Alcanzo el pic antes y cae, y lo mismo en la tercera probeta, alcanzo el pic antes y cae. Por lo tanto, yo alcanzo el pic, después veo tres lecturas en que va disminuyendo la carga, donde estoy llegando a niveles residuales, ¿cierto? Ya pasé el pic, y entonces con eso es suficiente y paro el ensayo y no es necesario llevarlo al 20% de deformación porque ya vi la falla. Esa es la diferencia cuando veo o no veo la falla. Esto Profe, es más o menos, dígame. profe, con respecto a esa misma. En la primera, la probeta A, hay un ¿Sí? descenso y después vuelve a subir. ¿Qué significa eso? Eso ocurre dos veces. Usted dice cuando dice esto y después esto acá, que hace Claro, eso y eso, ¿sí? sí, profe, eso mismo.
En general, cuando pasa este tipo de cosas en los suelos, es netamente reacomodo de partículas. ¿Sí? Para este nivel de tensiones, por lo menos. Alcanza un máximo, el suelo está tendiendo a fallar, pero eso es solamente un reacomodo de partículas para tomar más carga, ¿ya? Y ya luego de esto, efectivamente, ya tiene aquí 4 lecturas que van en descenso. Fíjese que acá tuvo solo una lectura en descenso, ¿sí? Y después aumentó. ¿Lo ve? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Esa es la diferencia. Si usted aquí hubiese tenido 3 lecturas en descenso, el ensayo probablemente se hubiera detenido, ¿ya? Pero en este caso, es netamente un reacomodo de partículas y después sigue tomando más carga hasta que después ya tiene 4 descensos a la baja, ¿sí? Entonces, Ya, profe. esa es más o menos la idea. Aquí vimos el peak y después vemos el residual. Esto es el tipo de gráfico más o menos que usted obtiene de un ensayo no drenado. Estas son trayectorias de tensiones efectivas, ¿sí? Efectivas, ¿sí? Y son así los comportamientos que uno tiene que analizar a veces. Es decir, va tomando carga en presión efectiva, después se devuelve, ¿sí? Después hay como una disipación de la presión de poro, ya, cosas de ese tipo. Aún así, igual uno tiene que tratar siempre de obtener una envolvente de falla sobre la cual sacar el alfa y el A, ¿ya? Siempre lo que trata de, siempre lo que vamos a estar tratando de hacer. Acá ya directamente, fíjense que, por ejemplo, acá llega un momento en que ya no hay presión de poro y entonces la tensión efectiva pasa a ser casi, se está yendo directo a la total porque la presión de poro se está yendo, ¿ya? Pero son ya en niveles de falla. Profe, no entiendo esos gráficos, perdón. Lo que pasa es que veo que avanza. No, no, ese sí, Sí. ese. Se va deformando, ¿cierto? Esta forma de la deformación. Lo que usted está viendo acá, el P es la semisuma de los sigma 1 y 3 y el Q es la semiresta, ¿sí? Acá vemos deformación, acá. Acá estamos viendo cómo varía el sigma 1 y el sigma 3. Profe, es que no logro interpretar el gráfico del otro. No entiendo el máximo, por qué se devuelve, por qué zigzaguea. Mire, la verdad es que esos comportamientos como este que le estoy mostrando así de raro, a veces no tienen mucha explicación. A veces tienen que ver, por ejemplo, con los minerales que están presentes en el suelo, ¿ya? Justamente como nosotros veíamos al inicio en el comportamiento de las fricciones, que había minerales que aumentaban los rozamientos y otros que disminuían rozamiento a partir de las películas de agua, ¿sí? Y es un poco lo que va pasando acá, o sea, si usted tiene, por ejemplo, esta gráfica, la de 500 kilopascales, usted parte en 500 kilopascales, que es su sigma 3. Con eso partió el confinamiento. Fíjese aquí que llega, va aumentando a 550. O sea, aquí lo que usted está haciendo es que el sigma 1, el sigma 3 es constante, el sigma 3 es constante, usted está aumentando el sigma 1, ¿cierto? Pero acá más o menos empieza a tomar carga el agua, entonces para mantener constante la presión total, yo lo que tengo que hacer es que mi trayectoria de esfuerzo efectivo disminuya, porque cada uno de estos cargas horizontales la está tomando el agua para poder mantener constante la presión total. Para que la presión total sea constante, si el agua está aumentando la presión de poro, si estoy teniendo esto de acá, estoy teniendo aumento de presión de poro, la única opción que tengo es que la tensión efectiva vaya disminuyendo. Ahora, cuando ya llegamos a ciertos niveles de carga, por ejemplo acá, donde
bajamos a tal nivel la presión efectiva y después comienza a subir nuevamente, lo que pasa acá ya es que ya no estoy teniendo aumento de presión de poro y probablemente ya estoy analizando condiciones de falla. ¿Sí? Entonces solamente cuando se devuelve, significa que ya empieza a ver la falla, es lo máximo. Usted ya comienza a ver exactamente, ya comienza a tener variaciones negativas, disminución en este caso de presiones de poro, y por lo tanto la carga adicional la tiene que estar tomando el suelo. ¿Sí? Y por eso de repente tiene estos comportamientos erráticos. Ahora, hay otros casos, como el que estábamos viendo. Déjeme buscar el de antes. Aquí le voy a mostrar otro caso. Este es otro ensayo no drenado. Y aquí tiene casi de forma constante una disminución en la probeta de mayor carga. Aquí estamos con otros niveles, 400, 200 y 100. Pero se fija que aquí casi en todo momento estuvo viendo disminución de presión efectiva, o sea, estuvo viendo aumento de presión de poro y por lo tanto esta trayectoria de tensión efectiva para los niveles de mayor carga, para los niveles de mayor confinamiento. ¿Sí? Acá en el caso de menor también puede estar generando el mismo fenómeno anterior. Usted está teniendo un aumento de presión de poro hasta que llega un momento en que ya no tiene ese aumento y por lo tanto es el grano del suelo el que tiene que seguir tomando la carga. Si usted lo ve en las tablas, bueno, esas son las fallas. Estas son más o menos las tablas que uno va a obtener de un ensayo triaxial. Fíjese que la presión de poro, por ejemplo, vamos a ver esta probeta, la de 400. Veamos la de 100, la más chica, la verde. Esta es la de 100. Fíjese que la presión de poro iba aumentando, aumentando, aumentando. Llegó acá, 71. Y después ya usted comienza a tener un descenso de presión de poro, que es lo que se ve en la gráfica verde. Cuando usted tiene ese descenso de presión de poro, ve que aquí llegó al 71, significa que en el sigma 1, que es esta columna, en esta columna yo después comienzo a aumentar nuevamente. Fíjese acá, llegué a 71, 109, después se empieza a disminuir la presión de poro y entonces la opción que yo tengo es un comportamiento errático aquí del sigma 1 que trata de tomar esa tensión. ¿Sí? Ahora, eso justamente, bueno, estas son más o menos cómo quedan las probetas falladas. Se fija que hay zonas que quedan más o menos constantes y otras se deforman, etc. Lo que es importante acá es ver más o menos hasta qué rango yo voy a analizar primero y voy a tener un comportamiento más o menos de aumento de presión de poro y trayectoria de tensión efectiva. ¿Sí? Y sobre esa yo trazar más o menos mi envolvente de falla. Ya, profe. Profe, ¿le puedo bien favor? ¿Podría verlo, las cuadrillas de Excel? ¿En qué consiste el, cómo hacer el gráfico más que nada? ¿Cómo se hace este gráfico? No. O sea, hacer el gráfico se puede hacer, o sea, sé hacerlo. El tema es con qué datos. El tema de las columnas. Ah, ya, voy a terminar esto, que me queda una, y le voy a mostrar un Excel con eso. Ya, profe. Bueno, y después que trazamos nuevamente la envolvente, que tenemos el A y el alfa,
donde volvemos a sacar el phi y el c, para obtener los parámetros de resistencia, ¿ya? Ahora, dentro de los resultados, aquí hay como una idea resúmenes, que uno puede analizar los ensayos triaxiales en los PQ o en los tau sigma, con los círculos de Moore, la falla de Moore-Coulomb que ya vimos, y decidir si trabajan esfuerzos totales o efectivos. Por si acaso, estos son esfuerzos efectivos, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Importante, cuando aparezca un prima, eso siempre significa efectivo, ¿ya? Siempre que aparezca un prima es efectivo. Si no aparece el prima, acá es total. Esas son nomenclaturas que en general van a observar. Entonces, podemos analizar PQ con los puntos trayectoria de tensiones, o podemos analizar el tau sigma con la envolvente de falla de Moore-Coulomb y decidir, siempre decidimos nosotros, si analizamos tensiones totales o tensiones efectivas. Si yo tengo un proyecto en que quiero hacer un análisis de corto plazo y sé que el agua va a estar presente, ¿ya? Ahí puedo analizar sin problemas tensiones totales, ¿sí? Puedo trabajar con tensiones totales, pero tengo que estar muy seguro de ese análisis de los tiempos en los que voy a estarlo estudiando. Porque recuerden que siempre la falla, siempre la resistencia final es del grano y por lo tanto es la tensión efectiva. ¿Ya? Finalmente, dependiendo del tipo de análisis, podemos trabajar con valores peak de la curva esfuerzo de formación, que esta es la curva esfuerzo de formación, ¿sí? O bien con valores asintóticos en los casos de resistencias residuales, como lo veíamos en la clase pasada, cuando teníamos un peak y después teníamos una resistencia residual ya fuera en condición contractiva o dilatante. En general, hay recomendaciones sí que, por ejemplo, si ustedes analizan una estabilidad de taludes, trabajen siempre con condiciones de valores residuales del suelo, ¿ya? No con valores peak. Hay que estar muy seguro cuando uno trabaja con valores peak, controlar mucho los niveles de deformación, por ejemplo, para asegurar en los rangos en los que yo voy a estar trabajando con valores peak. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a mostrar un gráfico, según lo que tu compañero. Ya, mire, por ejemplo, acá tenemos un Excel. Entonces, por ejemplo, este es un Excel de un SIU, ¿ya? Un no drenado. Acá tenemos, bueno, la presión de cámara, etcétera, etcétera. ¿Qué nos entrega el laboratorio a nosotros? Tenemos la deformación unitaria. Como tenemos un caso no drenado, acá tenemos un ensayo no drenado, lo que nos va a entregar es la variación de presión de poro, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Y finalmente, lo que yo les mostraba delante en el PDF del laboratorio eran una serie de columnas adicionales. Pero esto es más o menos lo que nos interesa para efectos del cálculo del análisis, que el laboratorio nos entrega esto: deformación unitaria, variación de presión de poros, P y Q. ¿Ok? Esto es lo que está acá.
Lo que uno puede hacer adicionalmente, como está acá, es a partir del P y Q calcular los sigma 1 y sigma 3, ¿sí? Por las ecuaciones que sabemos que es la semisuma y semiresta. Entonces, cuando nosotros tenemos esta información que la entrega el laboratorio, el laboratorio le entrega los gráficos también, pero usted los puede pasar a su Excel para efectos de cálculo. Entonces, aquí uno puede jugar con una serie de tipos de distintos gráficos. Este es uno de los más característicos, que es como el que le estaba mostrando. ¿Ya? Aquí tengo el Q y el P de cada una de las probetas. ¿Sí? Son 3 probetas, por lo tanto tengo 3 gráficas. Aquí están mis presiones de confinamiento. 2, 8 y 4. ¿Sí? Esta debe estar, me parece, 8. Ah, no, está bien, lo que pasa es que está aquí el orden está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy graficando acá? Estoy graficando P y Q, lo mismo. Y en el PQ, que estoy observando comportamiento efectivo, es donde estoy trazando mi envolvente de falla. Acá tengo el gráfico que también les mostraba, que es el desviador de esfuerzo, que es el sigma 1 menos sigma 3 versus la deformación. Fíjense acá que en estos gráficos, casi al final, al 20%, alcanzamos a ver dónde está, vamos a quitar esto, dónde está bajando. O sea, por aquí alcanza, fíjense que acá alcanza un pic, esta probeta acá al inicio, muy poca deformación. ¿Sí? Pero las probetas de mayor carga, como esta de 4 kilos, que es una carga alta, estoy alcanzando los pics en una deformación entre el 15 y el 20. Aquí usted puede graficar, mire, acá por ejemplo tiene el gráfico de deformación axial con variación de volumen. Eso es perfecto de analizar comportamientos contractivos y dilatantes. Lo que me interesa más o menos es que ustedes sepan que aquí grafican Q y P, que estos datos se los entrega el laboratorio. Y eso es lo que usted grafica. Si no se los entrega el laboratorio, a partir del sigma 1 y sigma 3, usted puede sacar su P y Q, ¿sí? Porque es la semisuma y la semirrecta. Entonces, para cada par, aquí está calculado al revés. Pero si usted tiene el sigma 1 y sigma 3, para cada par, usted puede calcular el P y el Q. Por acá tengo que tener uno drenado, déjeme ver. ¿En dónde tengo un drenado? En el drenado, de todas maneras, también calcula el P y el Q. No sé si lo pillo en otra, ¿eh?
Aquí tengo uno que es drenado, que es muy similar al otro caso, para que lo vean. Y aquí el laboratorio entrega otra vez los mismos las primeras 4 columnas. La diferencia es que acá le entrega la deformación volumétrica y en el otro caso le entrega la variación de presión de poro. ¿Ya? Si usted se fija, acá, bueno, tenemos la presión de cámara, etcétera, etcétera. ¿Ya? El sigma 3 se mantiene constante, ¿cierto? Porque la presión de cámara inicial, voy aumentando el sigma 1 y lo que tengo es una deformación volumétrica que va disminuyendo. Cuando lo veo en un gráfico tengo esto, ¿sí? Que tengo una variación volumétrica que significa que cuando el suelo está, en este caso está en el negativo, ya el suelo está contrayendo. Llega un momento tal, ya, que ya no se va a contraer más y empieza a dilatar y nuevamente comienza a aumentar. Llegamos hasta el 20% acá, por lo tanto no alcanzo a ver si llega de nuevo a cero, pero más o menos pasa por un comportamiento contractivo y dilatante. Acá tenemos el PQ, si se fija en el caso del drenado, tengo las 3 probetas nuevamente y aquí trazo la envolvente de falla también. En los casos drenados son más, las gráficas son más exactas porque no tengo esta variación de presión de poros que empieza a generar el comportamiento un poco errático que veíamos en los otros casos. Acá tengo un gráfico de esfuerzo, variación de esfuerzo de formación unitaria, que nuevamente vemos cómo tenemos un pic y después cae, y aquí está hasta el 20%, etc. ¿Ya? Siempre va a graficar, para efectos de calcular los valores de resistencia, siempre va a calcular P y Q. Si yo quiero ver el gráfico del pic y el residual, tengo que graficar entonces el esfuerzo en la deformación. Si estoy en un triaxial, grafico el desviador de esfuerzo o el Q, que es lo mismo acá, versus la deformación unitaria. Si estoy en el corte directo, grafico el tau versus la deformación unitaria o el desplazamiento en ese caso, horizontal por la dirección de la carga. ¿Ya? O sea, siempre vamos a estar trabajando con esos gráficos para ver el comportamiento. ¿Sí? Sí, profe. Profe, entonces, las condiciones iniciales, usted la va a dar entonces, como la densidad, se me olvidó la densidad del suelo. Espera, no me acuerdo. La deformación unitaria, esos datos. Esos datos sí, esos datos vienen por tabla, ¿sí? Ya. Ustedes van a tener esas tablas con las cuales trabajar. En los casos, si a usted el día de mañana le toca definir un proyecto, usted tiene que dar sí los valores de humedad, carga, densidad, etcétera, ¿ya? Pero en este caso, para efectos de soluciones de ejercicio, de prueba, las tablas vienen, ya los datos vienen, usted ahí tiene que decidir con qué trabajar. Ahora, como les decía, si en un gráfico viene el sigma 1 y sigma 3 y yo le pido el P y Q, usted tiene que hacer la transformación de la semisuma y semirrecta, no es más que eso.
Les voy a, les voy a juntar acá lo que es la prueba de resistencia al corte del semestre pasado. Y la vamos a ir mirando. Es como la idea de ejercicio. Lo que es lo que es las ponderaciones que aparece ahí, no haga caso, porque eso no está definido. No, yo todavía no hago la prueba. Profe, Dígame. la prueba va a ser la otra semana. El otro lunes, sí. Profe, disculpe, Dígame. ¿no cabe la posibilidad de que pudiéramos correr un poco la prueba como para repasar más? Y aparte de eso, que varios compañeros tienen muchas cosas para la próxima semana. ¿Se podría? Disculpe, profesor, ¿Cuál yo en sería particular en esta semana tengo harto trabajo igual. ¿Y profe está la posibilidad? la verdad es que cambiar una prueba porque tienen muchas cosas una semana, eso siempre va a pasar mientras estén estudiando y ya ha pasado antes. No, siempre va a ser así. Si llegásemos a cambiar la prueba una semana, eso implica que nosotros tendríamos que hacer la prueba el 24, ¿sí? Porque el 17 es receso. Y eso implica que la otra semana yo tendría que seguir con la materia de la segunda unidad, no seguiría pasando materia de la primera unidad, ¿sí? Sí, profe, sería bueno esa Sí, forma. profe. Sí, profe, por favor. Profe, ¿y estaría la posibilidad de que los últimos 10, 15 minutos de la próxima clase responder como duda? Se pueden responder dudas en la medida que tengan esas dudas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces se dice aclaremos dudas, pero no hay dudas porque no hay estudio por medio. Distinto cuando alguien llega con una duda y diga, profe, tengo este ejercicio, ¿sabes que no me da? O no sé cómo sacarlo y mire lo que me dio, etcétera. Pero no hay que aprovecharlo por la ocasión que si yo le llego a mover la prueba, eh, sea solo el aplazar el periodo de estudio y cuando quieran hacer consultas no tengan las consultas con la materia estudiada. Ese es como el pero. Yo, la verdad es que, miren, yo nunca soy, no veo la finalidad de mover a veces, de modificar la fecha y todo, porque es como aplazar algo o sea, que no tiene mucho sentido. Si el argumento es que tiene muchas cosas, tampoco tiene mucha razón de ser. Ahora, si ustedes creen que eso les va a ayudar, les va a ir mejor en la prueba con eso, yo no tengo problema. Yo les puedo dejar la prueba para el 24, pero sí la otra semana tengo que comenzar con otra materia. ¿Sí? Y podemos dejar los últimos minutos para consulta, no tengo ningún problema, pero que estén las consultas con fundamento de estudio. ¿Ya? Que alguien no llegue a decirme, profe, que el principio de tensión efectiva. A eso me refiero. Lo digo porque pasa, no es algo que estoy inventando, es porque pasa. Si ustedes quieren, dejamos la prueba el 24, no tengo problema. Ya, profesor, muchas gracias. Sí se le entiende. Gracias, profe. Entonces, entonces miren, bueno, van a tener más tiempo entonces de hacer esta segunda evaluación, la que les acabo de enviar. Les puedo proponer, si les sirve, que esta prueba que yo les estoy enviando ahora,
tenemos dos opciones. Pueden tomar la que le crean que les sirva más. Podemos comenzar a resolverla ahora, ¿ya? Aclarando las dudas. Para eso significa que ustedes ya traen un estudio previo, porque hoy día íbamos a hacer ejercicio. Si no es así, no vamos a avanzar nada. Esa es una opción. Y empezaríamos a resolver la prueba lo que podamos hacer en función del estudio que ustedes traigan. La segunda opción es que esta prueba ustedes la traten de resolver como trabajo, ¿ya? Para efectos de, les sirve para estudiar y además para obtener algo de puntaje para la primera prueba, ¿ya? Esto lo estoy pensando ahora, porque no tenía considerado cambiar la prueba. No sé cuánto sería el puntaje, no sé cuántos puntos podrían tener por efectos de tratar de resolver esta prueba. Si es así, si ustedes toman esa opción, lo pueden hacer en grupo y yo les ofrezco un correo de respuesta a sus consultas de cada grupo. Uno, no 3 correos. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, mejor. profe. Me gusta eso. Entonces, Profe, ¿por dónde lo envió? ¿cómo? ¿Acá no les llegó? ¿Por el chat? ¿Sí? Voy a ver. Debería estar en el chat. Profe, Dígame. esta es la posibilidad de que después que revise la prueba, podría subir la pauta. Sí, ¿la pauta de esta? Sí, ¿La pauta de la prueba? ¿O de esta prueba? de la prueba que va a subir ahora. Sí, ya. Sí, la pauta. Mire, yo tengo las pautas hechas, o sea, tengo los ejercicios hechos. Lo más rápido que puedo hacer después es subírselos como. Las tengo hecho a mano, ¿sí? No he tenido tiempo y el ramo no tiene ayudante para que alguien lo tipee. Y yo no tengo tiempo, la verdad, para tipearlo. Entonces los tengo hechos a mano y eso se los puedo sí subir como foto del ejercicio hecho a mano. ¿Sí? No hay problema con eso. Profe, el desarrollo de las pruebas puede ser a mano o tiene que ser en Excel. No, como le salga más cómodo a usted. A veces por efecto de tiempo le sirve más tener ya una hoja de Excel avanzada, por ejemplo, para los gráficos y que le sirve para el análisis. Pero si para usted es más cómodo hacerlo a mano, lo puede hacer a mano, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. De que le sea más cómodo. Ya, entonces entiendo que van a tomar la segunda opción de dejar esta prueba como, como estudio y como parte de puntaje para la prueba. Eh, esa podría ser la opción. No sé, como les digo, no sé cuánto puntaje va a ser. No va a ser la mitad, no va a ser 3 puntos para la prueba, por si acaso. Le tiene que pensar que les sirva más como estudio y que van a tener la opción de aclarar sus dudas en un correo. Hagan la prueba en grupo, o sea, esta prueba háganla en grupo. Son, son 30, me pareció, ¿no? A ver. Yo tengo que son... Ah, no, son 40 ustedes. Son 40. Son 40, entonces, para que no sean tantos grupos, que sean grupos de 3 y un grupo va a quedar de 4, me parece.
¿ya? Para tener tiempo. Entonces, pueden hacerlo en grupos de A3. Aprovechen la oportunidad, traten de juntarse virtualmente, si es que no se puede en físico, y estudiarlo, que no quede uno a cargo de hacerlo. Y está de más decir que si veo que en la resolución de esto hay copia, obviamente no hay puntaje y obviamente va a ser complicado para el tema de la prueba de ese grupo. Entonces, no desperdicien la oportunidad. Háganlo a conciencia, háganlo grupos de A3 y me mandan su... tienen por si acaso hasta el... La verdad es que tienen hasta el... bastante la prueba, hasta el 24. Ya tienen 3 semanas, tienen. Más que suficiente. 3 semanas. El 10 hacemos, entonces comenzamos con otra unidad y el 24 hacemos la prueba. ¿Ya? Ya. Profe, Dígame. al final son 3 gráficos que uno tiene que realizar. O son 2, que me tengo una duda. En general, mire, en general es uno, a ver, depende. Si usted tiene el PQ, ¿ya? O sea, eso le entrega el laboratorio. Y yo le digo, mire, calcúleme el phi, ¿ya? Usted puede hacer solamente con el PQ, calcular el alfa, el A y sacar el phi y el C. Ahora, siempre es recomendable hacer el segundo gráfico, que es el esfuerzo versus la deformación, para que usted decida si trabaja en el PIC o en el residual, ¿sí? Eso, Ya. y eso es importante para efectos de evaluar el rango de deformación en el que está hablando. Y a veces, si quiere analizar más cosas, o sea, usted puede hacer mucho gráfico acá. Si quiere analizar más cosas, puede analizar la variación, por ejemplo, de volumen versus deformación, o la variación de presión de poro versus deformación. Y con eso va a saber si tiene comportamientos contractivos o dilatantes del suelo. También lo puede hacer, ¿sí? Ya, profe. Ya, entonces, bueno, aquí ya veo que se armó un grupo de 4. Entonces, bueno, ahí tienen esa prueba, resuélvanla, Profe, convérsenla bien, dígame. por casualidad, ¿usted tiene la norma de estos ensayos para poder estudiarla? Porque yo la he buscado y encontré una tesis nomás. Pero igual no me gustaría guiarme por la tesis, estaba pensando en buscar las normas. Mire, la compresión no confinada y el corte directo, esa se la di la clase pasada. El triaxial no tiene norma en Chile. Profe, disculpe, ¿esas Diga. normas están en el chat? No, se la indiqué en la presentación misma, arriba está el nombre de la norma. Sí, es que la he buscado y no la he encontrado. Yo no sé si alguien la ha encontrado que la pueda compartir. Por favor, al chat. La verdad es que yo esas normas no las tengo en digital para enviárselas. O sea, tengo normas de corte directo y eso, pero no las tengo en digital. A menos, de repente la pueden, yo creo que deben estar ahí pillarla, buscarla en internet. Deben haber algunos. Que igual la he buscado harto y encontré una tesis nomás que ocupa la norma, pero quería leer la norma. Ahora, usted también puede buscar las ASTM, porque las normas chilenas son copias de las normas gringas. Y en la ASTM ahí está toda la información, incluso más en detalle. El pero es que está en inglés, pero las ASTM son las normas completas. ¿Sí? Esa sería la opción. Yo no dispongo de la compresión y del corte directo de las normas chilenas en digital, no las tengo, la verdad. Ya, ok, profe, se Profe, entiende. profe, ¿cuál era la norma que se ocupaba? ¿De cuál ensayo? De todos. Como le digo, la compresión y el corte directo se lo indiqué en la clase pasada, están en las diapos.
Las normas chilenas. Están en la parte de arriba, compañero, de las diapos. Veo que no vimos las diapos. Lo que sí, si un compañero la encuentra, porfa, que la pueda compartir, porque igual sería bueno echarle una leída para entender mejor. La triaxial, déjeme ver cuál era la STM triaxial. Por si acaso, las normas de suelo de las ASTM son la letra D, porque las ASTM, cada letra es de alguna área, de algún área. De suelo son las D. Y la triaxial, si es que la tengo, a ver. A ver. Miren, no encuentro la triaxial, el triaxial de suelo. Tengo la del cíclico acá, pero eso no me sirve. A ver esta. ¿Sabe que no encuentro, la norma triaxial? Si es que la llevo, es que tengo el triaxial cíclico acá, pero no sirve nada. Si es que la encuentro dentro de mi carpeta, se las voy a enviar a los correos, ¿ya? Porque aquí no la... no, y recuerda que en Chile no hay norma de triaxial. Y no la vi. Esta es permeabilidad. Conductividad. Lo que sí encontré, que les voy a juntar igual, es... Mire, aquí pillé la de compresión del ASTM. Ahí le estoy ajustando la ASTM de compresión. Si alguien después encuentra la chilena, la puede comparar, pero como le digo, más o menos lo mismo. ¿Le llegó? Sí, profe. Esas son las que tengo. Puede que hayan otras versiones más actualizadas. Pero en general, lo que entiendo, el procedimiento no variaría mucho, ¿ya? Pero está esa. Y aquí tengo también la de corte directo. También se la voy a juntar. Con 3080. Cargando. 42.
Y la verdad es que la triaxial no la encuentro, pero como les digo, si es que la encuentro, se la voy a enviar al correo. Ya, ahí le envié también la de corte directo. Bueno, si alguien encuentra las versiones chilenas, ahí las comparte, me la aprovecha de compartir también. ¿Ok? Y si pido el triaxial, se la envío a su correo, ¿vale? Ya, profe, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, ahí están los documentos enviados. Cualquier consulta al correo, yo les voy a tratar de ir respondiendo lo más rápido posible. Y el otro lunes vamos a comenzar con la unidad de fundaciones. Recuerden que para el caso de cuando estemos trabajando con cálculo de fundaciones, es fundamental obtener los valores del C y el phi. ¿Sí? Entonces es importante por eso que lo sepan determinar. Si están estudiando y tienen otros ejercicios que hayan encontrado y tienen dudas, me los mandan y igual les trato de ayudar, si no hay problema. Ya, entonces lo dejamos hasta acá y cualquier consulta al correo.